Qué lindo ver esas criaturas pequeñas mientras que avanzan ellos a sus clases para recibir también la palabra de Dios. Padre, gracias por esta mañana, por concedernos, Señor, estar juntos. Gracias, Señor, porque tú, en tu infinito amor, nos amas desde aún antes de la fundación del mundo. Y por ese amor, Señor, estamos aquí en esta mañana congregados. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo especial donde podemos venir delante de ella. Padre, ayúdame a ser un pregonero fiel de aquello que tú has dejado para nosotros, tu palabra santa, Señor. Y que sea, Señor, fresco y de bendición, Señor, y renovación, y que ilumine y bendiga a cada uno de nuestras vidas. Padre, que tú atraigas a cualquiera que no te conoce a ti en esta mañana, Padre, que tú también trabajes en los corazones de los que son tuyos, y que tú, Señor, te glorifiques en todos. Pedimos en el nombre de Cristo, nuestro gran y poderoso Salvador, el único que tú has enviado, Señor, cuyo por su nombre, Señor, podemos ser salvos. Nuestro Salvador Jesucristo, Jesús. En el nombre de Él, Señor, pedimos todo esto. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Es un tiempo lindo de estar juntos, de congregarnos. Espero que no se convierta para ti simplemente una costumbre o algo que tú haces los domingos y que se convierta en algo menos de lo que debe ser, sino que vengamos con expectativa, con gozo, con deseo, amén, con corazones abiertos para recibir de Dios. Pero antes de recibir de Dios, Él merece lo primero, amén, adoración y alabanza. Y gracias al Señor porque podemos acercarnos a Él en este día y que Él dice en su palabra que todo que se acerca a Él, todo que invoca a Él, lo que lo busca a Él no será avergonzado. Estamos en nuestra tercera semana del estudio de Jonás, uno de los pequeños profetas en el Antiguo Testamento, y les invito a que vayan ahí en esta hora. Jonás, esta mañana estamos entrando en el capítulo 2 de Jonás. Jonás con capítulo 2 es donde estaremos en esta mañana. Ahora, ya hemos enfatizado en nuestras observaciones del libro de Jonás, algo muy importante, que se lo digo otra vez en esta mañana, que para entender este mensaje del libro de Jonás, tenemos que ver a Dios en el libro de Jonás. Tenemos que ver a Dios, más que a Jonás. Si tu enfoque o tu mirada o tu intriga es acerca de Jonás, aunque tenemos que mirarlo, perderás o fallarás de ver el mensaje claro de este libro. Este libro está completamente saturado de quién es Dios, cómo Dios actúa, su carácter, habla de su amor, habla de su cariño y cuidado de su pueblo, habla de cómo Dios aún trata cuando nosotros como pueblo suyo desobedecemos o no andamos como debemos hacer, aún manifiesta su control soberano, divino, como veremos también en esta mañana. Y nos muestra en una forma muy particular cómo Dios ama y salva. Es la tercera semana que repito esas mismas palabras. Tenemos que ver a Dios. Tenemos que mirar a Dios. Y hoy tenemos la bendición de observar detalladamente, hermanos, la oración de Jonás a este Dios. No falles de ver el Dios de Jonás en ver la oración de Jonás. Veamos al Dios de Jonás en este pasaje. Y en esta oración, hermanos, veremos el carácter de Dios. El carácter glorioso y maravilloso de Dios, bondadoso de Dios siendo manifestado. Así que eso es lo que vamos a ver en esta mañana. En mi angustia, Él me respondió. El punto, Él me respondió. En mi angustia. Son las palabras de Jonás aquí en esta preciosa oración. Todo el capítulo 2, que son 10 versículos, muestra la oración. Y vamos a atravesarlos en esta mañana juntos. Pero antes de leer la oración, que la vamos a leer en unos momentos, quiero que tengas en cuenta cuándo ocurrió esta oración. ¿Cuándo fue? Y el contexto de esta oración se halla en el último versículo del capítulo 1 y el primer versículo del capítulo 2. Así que miren un momento, retroceden un versículo al último versículo del capítulo 1, donde dice, después de todo lo que ocurrió, y este hombre, Jonás, fue echado al mar, dice, pero Jehová. Y aquí es donde vemos que está apuntando a Jehová. Pero Jehová
tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mucho más que podemos decir de eso después y hablaremos de eso más. No en esta mañana, pero en semanas por venir. Esto es significativo. Aún Jesús mismo se refiere a esta realidad como una señal gloriosa de que Jesús mismo estaría un día dando su vida, entregándola y muriendo, estado sepultado y al tercer día iba a resucitar. Pero dejemos eso a un lado. Este es el contexto y el contexto es claro. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Puedo hacer una pregunta entre paréntesis? ¿Qué tiene Dios preparado para ti y para mí? Muchas veces pensamos que Dios tiene cosas buenas para nosotros, ¿amén? Y sí lo es. Y nosotros aún podemos concluir que esta cosa no es buena, pero sí la es. Y veremos a través de esta historia de Jonás como Dios está haciendo algo bueno, aunque aparentemente a los ojos de cualquiera pudiera ser algo difícil. Que va a estar en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora el contexto nos lleva al versículo 2:1. Entonces, y esta palabra es muy importante, then. Entonces implica que después que Dios había preparado y enviado el pez, y Jonás había estado en el pez por 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás. Wow. Nosotros algunas veces pensamos que somos muy aptos para orar cuando empieza el problema. Pero quiero asegurarte, hermano, que por ser seres humanos somos muy similares a Jonás y muchas veces esperamos hasta que todo se ha desmoronado cuando empezamos a aprender a orar y cuando oramos como debemos orar. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, ¿dónde? Desde el vientre del pez. Pero entiendan algo muy importante que está escondidito aquí, pero es muy importante para entender. Cuando Jonás se refiere a la angustia que ha pasado, y lo veremos en esta mañana aquí, él se refiere al tiempo que pasó en el mar. Cuando fue echado al mar, no el tiempo que pasó necesariamente en el pez. Oigan conmigo lo que está aquí. El agua, el mar, es la amenaza de la muerte. Pero el pez es refugio. En el pez él está descubriendo que Dios, aunque él ha permitido que él sea echado al mar, Dios es bueno. ¿Es cierto? Su clamor de angustia está en tiempo pasado. Ha pasado. Eso es lo que nos dice ahora lo que vamos a hacer estos primeros 2 versículos. Empieza aquí en el primero y en el segundo. Ha pasado. Y ahora él comienza en confianza y agradecimiento en este tiempo presente a clamar a Dios. Vamos a ver los versículos 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová de su Dios desde el vientre del pez y dijo, aquí está la revelación, la clara indicación del tiempo de esto. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Tiempo pasado. Invoqué, no estoy invocando, invoqué y él oyó. ¿No? Y desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Él se encontró en el agua, en el mar. Él estaba hundiéndose. Y él nos va a explicar un poquitico cómo eso ocurrió. Y en todo ese momento es donde él se encontró que no tenía nada más, ni otro más a quien clamar sino al Señor. Y aunque vemos aquí, hermanos, que Dios no habla de Jonás de manera directa, o no habló a Jonás de manera directa, no le dijo algo. Dios se manifestó actuando en su vida de una manera buena, el bien para la vida de Jonás. Y aunque no parece así para Jonás, Jonás ha descubierto que está en el mar y va a hundirse y va a morirse. Para él es difícil verlo y quizás aún a nosotros puede ser difícil verlo,
Pero cuando empezamos a leer esta historia, descubrimos que la mano de Dios es buena para con él. Entonces oró Jonás a Jehová, Dios, desde el vientre del pez, y dijo, clamé, dice la Biblia de las Américas, pasado, en mi angustia. ¿Cuándo clamé? En mi angustia clamé. Invoqué en el pasado, en mi angustia a Jehová, y él me respondió. ¿Cómo respondió Dios? Enviando un pez. Y no sé si sabes, hermano, la diferencia. Quiero quizás aclarar esto un poco. La diferencia entre pensar y meditar, y oír consejo, y aún saber y entender cosas, aún en tu momento de angustia, y esto que vemos aquí, que es diferente, clamar, invocar en mi angustia. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me respondió. Yo he estado en esa situación más que una vez, donde empiezo a encontrarme en las circunstancias difíciles de la vida. ¿No te ha pasado a ti? Y empieza ese tiempo y uno como si, bueno, esto no es tan malo, vamos a ver cómo reparamos o cómo enfrentamos esto, cómo atendemos aquello. Pero descubrimos, hermanos, que las cosas no se quedan ahí, empiezan a empeorarse. Se pone más fuerte, más fuerte, más fuerte. La presión. Y Dios es el único que sabe cómo llevarnos a un momento de clamar a Él. Es más, la realidad es que si tú has venido a Cristo Jesús como tu único Salvador, es porque tú te encontraste en un momento que tú tuviste que clamar a Jehová. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor, rescátame. Veo mi condición. Veo que estoy, Señor, perdido. Veo, Señor, que no puedo vivir sin ti. Esta es una declaración sencilla, pero es una declaración muy profunda, que resume lo que sucede cuando Jonás se hundió en el mar. Clamó a Dios y Dios le respondió enviando el pez. Y aquí también hay mucho aliento para nosotros como creyentes, amén. Que Dios responde, amén. Que Dios es bueno para responder. Y quiero que lo veamos juntos. Quizás la pregunta que nos pudiéramos hacer en esta mañana es, ¿cómo respondió Dios? Vamos a ver cómo Dios respondió al clamor de Jonás. ¿Cómo respondió Dios a los que claman a Él? ¿Cómo responde Dios a nosotros cuando clamamos a Él? Y cuando vamos a clamar, estamos hablando de esto que está ocurriendo aquí, en este pasaje. Veámoslo paso a paso. Y ya lo estamos viendo aquí. Dios responde aún en medio de una condición muy triste en la vida de Jonás. Y que él es culpable. Jonás no es inocente, ¿es cierto? Hemos visto todo el primer capítulo, Jonás mostrando que él está en desobediencia a Dios. Jonás no estaba en rumbo a Nínive cuando cayó al mar. Estaba todavía huyendo de Dios. Dijimos la semana pasada que él pudiera quizás en la misma barca arrepentirse y tornar a Dios y decir, tornemos la barca hacia Nínive o regrésenme. Pero él esperó hasta llegar a un momento muy difícil en su vida. Y él era culpable de desobediencia. Había directamente, intencionalmente, abiertamente desobedecido a Jehová. Dios dijo, ve, y él se levantó para irse a otro lugar. Hay un salmo que me encanta mucho y pueden tornar a él si quieren. Es el Salmo 107, que habla de esta verdad. Menciona esta frase, que clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones 4 diferentes veces. En el Salmo 107, en el versículo 6, en el 13, el 19, el 28. Y dice así, el versículo 10 hasta el 13 dice, algunos moraban en tinieblas de sombra de muerte. Se parece esto mucho a Jonás. Aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Salmo 107, versículo 10, ahora el versículo 11. Fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso Jehová los quebrantó con el trabajo sus corazones. Y cayeron y no hubo quien los ayudase. Ahí está Jonás. Caído y no hay nadie que te pueda ayudar ahora, Jonás. Estás en el mar. Versículo 13, luego que clamaron a Jehová,
en su angustia, Jehová los libró de sus aflicciones. Luego que clamaron a Jehová, el Salmo 107 lo dice en el versículo 6, en el 13, en el 19, 28, clamaron a Jehová y Él los libró, los salvó en medio de su angustia. Repetidamente, ahí tú puedes ver a lo menos 4 ejemplos de esto en diferentes circunstancias, como cuando uno aprende a clamar a Dios, todo cambia. Porque somos pésimos, somos duros de corazón, somos muchas veces vidas que entendemos y sabemos, pero no hacemos. Oidores, pero no hacedores. Sabemos lo que Dios quiere, pero estamos muy personalmente incapacitados para hacerlo. No sé si estoy hablando de ti, quizás estoy hablando de mí, pero es una realidad. Veo en mi corazón muchas veces que es un peligro tener conocimiento bíblico y no ponerlo en práctica. Y que Dios nos ayude, amén, de no solamente ser oidores. Pero mira cómo responde Dios. Una de sus respuestas se encuentra aquí en el Salmo 107, versículo 28. Mira cómo Dios responde a ellos que clamaron a Jehová en su angustia. Salmo 107, versículo 28. Entonces, en su angustia clamaron a Jehová y Él los sacó de sus aflicciones. Y miren ahora, cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Parece que estamos hablando de Jonás. Versículo 30. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió a puerto anhelado. Y termina dando un consejo. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Otra frase que se repite también 4 veces en este capítulo. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y termina diciendo este salmo, el último versículo, ¿quién es sabio? ¿Lo ven? El versículo 40, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Que presta atención a estas cosas y considera las bondades del Señor. Aquí la primera cosa que estamos viendo, hermanos, es que Dios responde aún en medio de nuestra culpabilidad, aún en medio de que nosotros no hemos hecho nada para cambiar, solo hemos clamado. Quiero decirte algo, un misterio, una realidad. Nadie puede cambiar por sí mismo. El único que cambia al hombre es Dios. Nosotros hacemos cambios externos que no son cambios, son manifestaciones falsas. Dios cambia el corazón. Dios transforma al ser. Dios hizo una obra en Jonás en este capítulo que Dios tenía que hacer. ¿Quién es sabio? Termina este Salmo 107. Que preste atención a estas cosas que se están explicando y considere que las bondades del Señor. Dios es bueno. Y sí, hermanos, su desobediencia fue la causa de su angustia, es cierto. Pero en Dios hay gran esperanza. Hay gran esperanza de misericordia. Él puede cambiar las circunstancias de todo el que aprende a clamar a Él. Y quiero decirlo así, si me permiten un poco de libertad. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y quiero que también debemos preguntar, Señor, enséñame a clamar. ¿Quién aquí no es pecador? Todos somos pecadores, amén. ¿Quién de nosotros cree que estamos bien así? Pero ¿por qué evidenciamos que pensamos que estamos bien? ¿Por qué no aprendemos a clamar a Dios, Señor? Aún enséñame los pecados ocultos que yo tengo. Muéstrame mi condición, que yo pueda clamar a ti y que tú respondas. Pero vivimos vidas muy ligeras, muy suaves. Tenemos que aprender a orar, pero también tenemos que aprender a clamar. Y esta es una lección en Jonás de cómo clamar, porque todos somos pecadores. Todos, hermanos, en algún área de nuestras vidas no estamos haciendo como Dios quiere y ni lo vemos. Y que abiertamente andamos tan
confiados en nosotros mismos, pero desobedientes a Jehová. Pero Dios ve, Dios sabe. Dios responde aún en medio de nuestra condición. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Dios nos pone en aprietos para que tengamos que clamar a Dios. ¿Puedo darte un secreto pastoral? No esperes hasta que Dios te ponga en aprietos para clamar. Eso es gratis, eso no te cuesta nada. Aprende a clamar. Señor, cada día, Señor, las áreas en mi vida que no te agradan, Señor, que yo no veo, muéstrame. Aún las que veo y estoy ignorando, muéstrame, Señor. Ayúdame a clamar a ti, que yo no tenga que caer en dificultades para que tú, Señor, me salves de estas circunstancias. Aprende. La palabra nos enseña que estas cosas le pasaron a ellos como ejemplo para nosotros, que no caigamos en semejante desobediencia y falta de fe y creencia, y que vivamos vidas desacuerdos en desorden conforme a lo que hemos creído y dicho que creemos, sino que estemos rectos. Que Dios trabaje en nuestros corazones, amén. Y eso es lo primero y lo importantísimo, pero no es lo único. Dios responde aún en medio de culpabilidad. Pero segundo, hermanos, que se ve ahora en el versículo 3, regresemos aquí a Jonás, ya vimos el versículo 1 y 2, miren el versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, todas tus ondas y tus alas pasaron sobre mí. Bueno, un momento, ¿tú estás cambiando la historia, Jonás? ¿Tú me echaste en lo profundo o me echaron? ¿Qué dice? Me echaste, Señor, tú lo hiciste. Nosotros podemos ver el capítulo 1, versículo 15, donde fueron los marineros que echaron a Jonás y oraron, Señor, no nos culpes a nosotros por echarlo al mar, y lo echan al mar. Pero Jonás entiende al Dios verdadero. ¿Quién lo puso en el mar? ¿Los marineros o Dios? Los dos. Y principalmente Dios. Dios usa cualquier instrumento que Él quiere usar. Y aunque sabemos que fueron los marineros que lo echaron al mar, Jonás reconoce que fue la mano de Dios que lo hizo. Hermanos, cuando estamos en aprietos, porque somos hijos de Dios, y solamente porque somos hijos de Dios, podemos tener seguridad que es para nuestro bien y no para nuestro mal. Aunque no nos guste, aunque queramos escapar, aunque queramos correr. Aun cuando estés disgustado Dios con nosotros, y Dios estaba molesto con este hombre, había desobedecido. Él nunca nos lleva a las aflicciones solo para castigarnos. Diferente a todos los padres humanos, este Padre Divino cuando castiga, cuando trae dolor a nuestras vidas, es para corregir, para bienestar. Y Él sabe exactamente cuánto y qué necesitamos para librar nuestro corazón, para limpiar nuestro corazón, para que lleguemos a un arrepentimiento adecuado, para que nuestros corazones sean librados de nuestra condición, ¿no? Si no, dice la palabra, si tú no usas la vara, dañas al hijo, al niño. No está diciendo que tenemos que tener una varita en la casa y maltratar a nuestros hijos. Está diciendo que hay un problema en el corazón del hombre. Y es la varita que lo saca afuera. ¿Qué es la varita sino la palabra de Dios? La vara perfecta, que ella corrige. La palabra de Dios es perfecta, corrige el alma, endereza el corazón, echa fuera a distancia nuestra condición pecaminosa. Ella es poderosa, más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Dios es bueno en su palabra, a través de su palabra. Su propósito, hermanos, es no simplemente que sintamos dolor, sino es redención, es liberación, es librarnos, es salvarnos. Job lo entendió, capítulo 36 de Job, casi a la conclusión del libro de Job dice, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. ¿Qué hace Dios en la aflicción? Y si alguien tiene algo de decir acerca de la aflicción es Job, en la aflicción despertará su oído. ¿Sabes que muchas veces no estamos oyendo? Estamos aquí en la iglesia, estamos oyendo la palabra, pero ¿estamos oyendo? No. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Y algunas veces los sonidos vienen, pero no llegan. Entendemos, pero no entendemos. Nuestros corazones necesitan ser tratados por su palabra. Si hay una razón que yo me he dedicado a esto,
porque Dios me llamó a pastorear, pero una cosa, hermano, que estoy cierta de ello, somos ovejas que necesitamos de nuestro Dios, amén. Y su palabra es lo único que nos libra. Y necesitamos su palabra bien predicada, bien estudiada, bien enseñada, bien recibida. Nosotros tenemos que tomar esto al corazón. Y aunque por desobediencia, porque es lo que segundo que estamos hablando, que él respondió a pesar de que Dios lo estaba castigando. Él respondió, Dios responde a pesar que él estaba en castigo, que tenía que ser castigado y que Dios tenía que juzgarlo. Jonás se encuentra en esta condición y Dios es bueno a pesar que tiene que castigarlo. La bondad de Dios es vista. Él me echaste en lo profundo, en medio de los mares. Y aunque por desobediencia, hermanos, tú llegues a sentir como si la mano misma de Dios estuviera contra ti en aflicción, no falles de invocarle, como dice este pasaje. No falles de ir a Él. No meramente lo hace para castigarte, lo hace para redimirte, para salvarte. Si tú has sido padre, tú sabes esta realidad. Ningún padre quiere maltratar a sus hijos, es muy raro eso. Esos son los bien descarriados, pero un padre normal ama a sus hijos. Y cuando tiene que corregirlos, no lo quiere hacer para dañarlo, lo quiere hacer para su bien. Pero ¿cómo es que el padre entiende cuando el corazón del hijo ha aprendido? ¿No es cierto? Cuando él descubre que su corazón, sea en sus palabras, en su actitud, en su semblante, cuando el padre ve que ha habido el efecto, ya se ve que es fácil entonces mostrar alivio a la circunstancia. ¿Por qué? Porque el castigo ha logrado su meta. Por supuesto, no tomen estos padres como una razón para dar un castigo y que sus hijos los engañen. Así ya todo está bien y que ustedes ligeramente dejen el castigo. Porque los niños son muy aptos para no manipularnos, ¿es cierto? Pero este Dios no es manipulado. Este Dios no es engañado. Él es el Padre perfecto. Él sí sabe lo que está haciendo. Aún Jesús dijo, si ustedes siendo padres malos saben hacer bien para sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial perfecto? Que Él sí sabe cómo daros lo que verdaderamente necesitas. Y si le pides, Él os dará el Espíritu Santo. Porque necesitamos la presencia de Dios, enseñándonos y guiándonos. Su amor por sus hijos no falla. Amén. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Su castigo es para el bien, no para el mal. Aun cuando experimentamos su juicio, es un juicio misericordioso. Pedro lo dice así, 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, y tiene que ser así, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Porque el juicio comienza aquí. Nosotros no podemos decir somos hijos de Dios y andamos como queramos. O Hebreos 12, donde dice, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Y aquí lo vemos en el versículo 4 de Jonás 2. Entonces dije, este es Jonás, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. He sido desechado. Aquí estoy en el mar, pero hay esperanza porque yo sé qué tipo de Dios tú eres. ¿Te acuerdas que Jonás sí sabe quién es Dios? Cuando concluamos el libro, él va a decir, yo sabía, Señor, que tú ibas a hacer esto con Nínive. Y es por eso que yo tenía un problema, y hablaremos de eso cuando lleguemos, eso es otro problema de Job. Pero lo que vemos aquí es que Dios responde aún a pesar de ese castigo, ese juicio. Dios sabe cómo responder. Y tercero, hermanos, en el versículo 5 y 6, Dios responde, y esto es muy importante, a tiempo, perfecto tiempo, haciendo lo que es imposible. Cuando Dios responde, Él hace lo imposible y lo hace a tiempo. Imposible porque para los hombres todo esto es imposible, ¿no es cierto? Dios es el único que puede hacer las obras gloriosas de Dios. Jonás 2, versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma.
rodeóme el abismo. El agua se enredó a mi cabeza. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Wow. Jonás, esta es una situación muy difícil. Pero mire versículo 7 de Jonás 2. Cuando mi alma desfalleció en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta su santo templo. ¿Cuándo? Cuando mi alma desfalleció en mí. ¿Tú te acuerdas de la oración, por ejemplo, de Daniel en las Escrituras? Esto es lo segundo. Dios responde a tiempo, haciendo lo imposible. ¿Te acuerdas, Daniel, que empezó a orar y a arrepentirse él por sus pecados y por el pecado del pueblo? Y llega el momento donde viene el ángel y dice: desde el momento que tú comenzaste a orar, Dios oyó. Y me ha enviado a mí para darte la respuesta, le dice el ángel. ¿Del momento de qué? Cuando verdaderamente esa vida clamó. Cuando llegó el momento de desfallecer mi alma, cuando llegué al momento donde verdaderamente Dios había llegado a mi corazón, tocado mi corazón, había alcanzado mi vida, mostrándome mi condición. En ese momento clamé y Dios oyó. Inmediatamente mi oración llegó hasta Él en su santo templo. Tú sabes que Dios oye todo, ¿no? Pero Dios responde a tiempo. Tú puedes orar, hermanos, y quizás la razón que somos llamados a orar es para aprender cómo orar. Porque muchas palabras salen de aquí que no llegan al techo, ¿no? Muchas palabras salen que nosotros pensamos que son pero genuinas y auténticas y tan real de nosotros. Y Dios dice: pero eso es emoción, eso es espuma. Ahí no hay la realidad. Yo quiero que tú vengas a mí reconociendo tu condición. ¿Y cómo que reconocemos nuestra condición? Y no es que Dios sabe cómo llevarnos a ello, amén. Dios sabe cómo llevarnos. Hermanos, que sea por su palabra, que tú estudies su palabra y tú aprendas de vidas como Jonás, como Job, como David, como Juan, como Pedro. Que Él use su palabra para tratar con toda área en nuestros corazones, ocultas en cualquier sentido. ¿Cuándo se acordó de Jehová Jonás? Cuando su alma desfalleció. ¿Cuándo llegó su oración a Dios en el santo templo? Cuando su alma desfalleció. Parece, hermanos, que en la vida cristiana las angustias y los problemas llegan, si lo puedo decir así, no solas, pero 1, 2 y 3, 4, acumuladas, ¿no? Un problemita y después otro y de repente ya no toleramos las circunstancias, uno tras otro, seguidamente. Lo dicen así en inglés: when it rains it pours. Cuando llueve a cantores, ¿no? Cántaros, yo no sé cómo decirlo en español. Llueve fuerte. Y frecuente, hermanos, las circunstancias se desarrollan hasta el punto que no vemos salida. Esto es lo que está pasando con Jonás. Hasta el punto que ya no sabemos cómo. Ya no hay nada más sino que clamar a Jehová. Peoran y se acumulan las circunstancias hasta que no nos acordamos de nuestro Dios. ¿Cómo debemos acordarnos de Él? Porque tú sabes que Dios quiere también eliminar de estas vidas esas prácticas religiosas. Que pensamos, bueno, si voy a la iglesia, o si oro, o si leo un poquitico de la Biblia, y que esto es suficiente. Y Dios quiere llevarnos al fondo del asunto en nuestras vidas. Y Él quiere tratar algunas veces con cosas que ni aún podemos nosotros identificar. Tú sabes que todos tenemos problemas. ¿Quién conoce sus propios pecados? ¿No? Nosotros estamos ciegos muchas veces. Y no estoy diciendo necesariamente que Jonás estaba ciego, aunque en algún sentido sí. Porque se ve prepotencia, orgullo. Él conoce a Dios, él sabe lo que Dios va a hacer. Él ya entiende todas las circunstancias, aparentemente. Él hace como él quiere hacer, pensando que él sabe y lo que está haciendo, en algún sentido, él va a poder aprovecharse de la misericordia y la bondad de Dios y hacer como él quiere. Pero él va a descubrir que así no funciona con Dios.
Así que conoce a Dios hasta el punto que no conoce a Dios. Y debemos recordar esta situación de Jonás para ver cómo Dios hace lo imposible. Era imposible sus circunstancias. Era imposible para Jonás tornar su corazón a Dios hasta que Dios puso los aprietos necesarios. Pero Dios, al instante perfecto y necesario, respondió a su clamor. Y Jonás está reconociendo esta verdad. Dios respondió a tiempo haciendo lo imposible. ¿Tú puedes cambiar tu propio corazón? No, pero Dios sí. Quiero decir nuevamente, no tenemos que llegar a esto para clamar a Jehová. Podemos aprender a hacerlo. Y cuarto, hermanos, en el versículo 8 y 9, Dios responde ganando, cobrando nuestra alabanza, nuestra fidelidad, nuestra lealtad. Si una cosa estaba errónea en el corazón de Jonás, es que Jonás, en su acto de desobediencia y rebelión, él no está agradecido por lo que Dios quiere hacer con Nínive. Él no tiene un corazón de servir o de honrar a Dios. Él está viviendo ya una vida en su propio carril, por decir, como él quiere vivir la vida cristiana. Y Jonás 2, versículos 8 y 9 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonaron. ¿De quién está hablando Jonás? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonaron. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Está hablando de cómo estaba él. Yo estaba siguiendo vanidades ilusorias. ¿Quién era? Qué tonto, qué ignorante para yo correr de la presencia de Dios. Yo había abandonado la misericordia de Dios. Pero mira cómo Dios la ha cambiado. Mas yo ahora con alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Esta oración es el reconocimiento de quién es Dios y cómo Dios ha operado en su vida. Y aquí, hermanos, lo que vemos es un cambio glorioso. Aquí está donde se declara bien claro que Dios ha cambiado el corazón de este hombre. ¿No? Pagaré a ti, Dios, lo que prometí. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonarán. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Te alabaré, pagaré a ti mis votos. La salvación es de Jehová. Lo que vemos en esta oración es que Dios alcanzó y alcanza el corazón de sus siervos. Y la respuesta de la oración de Jonás ha producido el efecto esperado. Dios le enseñó a Jonás que si él deja al Señor, él está dejando la misericordia de Dios. Que él no podía vivir pensando que él podía apartarse de Dios y que las cosas le iban a ir bien. Dios ha llenado la boca de Jonás con gracias, con agradecimiento, con palabras de gloria para con Dios, que abundan para la gloria de Dios. Dice el Salmo 50, versículo 15, Dios dice, invócame en el día de la angustia y te libraré. Salmo 50, 15. Y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia y te libraré. Y aquí hay una secuencia. Me invocaste en el día de tu angustia, lo que está pasando aquí con Jonás. Te libraré, lo que está pasando aquí con Jonás. ¿Y qué pasa? Me honrarás. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Sino produciendo en la vida de Jonás que él honre a Dios como debe. Qué increíble es nuestro Dios, amén. Que Él hace estas cosas, que Él sabe cómo hacerlas. No solo nos corrige porque necesitamos corrección, y no solo nos lleva a lo último de nosotros, porque no podemos nosotros aferrarnos de nosotros. Jesús nos dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y venga y sígueme. Y no solo Él responde en el momento preciso y perfecto como estamos viendo y cuando nuestro corazón se abre y ve y le reconoce, pero también Él produce un corazón nuevo, un corazón cambiado, un corazón lleno de alabanza y agradecimiento y lealtad para con Dios. Dios, te voy a servir, Dios te voy a honrar. Voy a hacer lo que tú quieres, Dios. Nosotros vamos a descubrir otros problemas en la vida de Job.
Pero este problema está resuelto. Él va a obedecer a Dios. ¿Tú sabes que tú puedes obedecer a las buenas y a las malas? Miraremos más de Job. Yo dije Job, Jonás. Gracias, hermano. Esas palabras las mixto tanto que no sé ni por qué. Hablaremos más de Jonás y veremos más de lo que está pasando en su vida. Porque hay otros asuntos. Pero él dice en el versículo 9 más, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Amados, Dios responde a nuestras oraciones ganando nuestra alabanza. Él responde de tal manera que nosotros le alabemos. Las situaciones de nuestra vida es para que Él sea glorificado, amén. Para que sea visto. Hay muchas maneras, muchas áreas en la Biblia donde esto es recalcado para nosotros. Aún Pablo dice, tengo un problema y le he pedido 2, 3 veces que me lo remueva. Y este aguijón en la carne me está molestando. Y Dios me ha dicho 3 veces, bástate mi gracia. ¿No? En tu debilidad se va a perfeccionar mi poder, mi fuerza, mi hermosura, mi gloria. Así que permite que Dios permita esto en tu vida para que Él haga lo que Él quiera hacer. Y es que le alabemos y le alabemos y le glorifiquemos más y que sea visto. Que nos lleva a lo último, hermano, lo último simple se encuentra en el versículo 10. Dios es bueno, amén. Y sabe cómo tratar con nosotros. Esta oración es fascinante. Increíble como Dios está operando en una manera increíble en la vida de Jonás. Al tiempo preciso, Dios está tornando su corazón como debe. Dios está respondiendo aún en medio de su desobediencia. Él ha aprendido a llegar a lo último de sí mismo. Y aquí vemos últimamente el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué es decir, si lo quieres considerar una forma de enseñanza? Dios libró a Jonás de toda su angustia. Lo echó al fin fuera del pez, ahí fuera del mar. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Terminando aquí, hermanos, tenemos que ver cómo Dios es diferente a todo otro Dios. Amén. Él es un Padre diferente a todo otro Padre. Él y solo Él, en su gran poder y autoridad, hace lo que nadie más puede hacer cuando nos arrepentimos delante de Él. Y este es un capítulo donde Él está manifestando que Él ha llegado a arrepentirse delante de su Dios. Esta oración, hermanos, de arrepentimiento manifiesta a Jonás nuevamente y frescamente conociendo a su Dios. Él está conociendo quién es Dios nuevamente. Y por supuesto es uno de los beneficios de tornar a Dios y clamar a Él porque le conocemos en maneras más profundas, más reales. ¿No? ¿Te acuerdas que lo dijo también Job, que sufrió? ¿No? De oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué? Y me arrepiento. He visto mi condición. Desde su desesperación y angustia, dice Jonás, y a nosotros en general y que quizás en forma personal, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Y oyó a Dios personalmente desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Estoy regresando al versículo 2. Noten 2 cosas que ocurren aquí, terminando. Jonás 2:2. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. ¿A quién le está diciendo esto? A nosotros. Yo invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. La segunda frase, Él está hablándole a Dios. Desde el Seol, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Así que esta oración es Jonás hablando a nosotros. Esto es lo que pasó, pero también vemos aquí y diciendo, Señor, y tú me oíste cuando yo clamé. Yo clamé a Jehová, audiencia, dice Jonás. Dios, tú me respondiste, y cuando clamé a ti, tú me respondiste. Está hablando directamente a su Señor.
Y es aquí en el versículo 10 que tenemos, el último versículo que tenemos la respuesta de Dios. Debemos quizás leer las dos acciones de Dios ahora juntas, terminando en esta mañana, porque hay solamente dos acciones de Dios aquí. ¿Quieren verlas? La primera se encuentra en el capítulo 1, versículo 17. Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Esa es la acción de Jehová. Y la próxima vez que Dios acciona está en el versículo 2. Y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás a la tierra. Eso es. ¿Sabe que Dios con un dedito puede cambiar todo? Él puede trastornar nuestro mundo al revés, en un instante. Pero no temas, no tengas incertidumbre, no corras, no escapes. Es para bien, porque Dios es bueno. Y su bondad, hermanos, es tan grande, tan buena, y su misericordia, que es mejor que la misma vida. La angustia de Jonás ha terminado, ha sido librado, ha sido rescatado, ha experimentado la salvación de Jehová. Y la semana próxima, cuando lleguemos al capítulo 3 y el primer versículo, vamos a oír a Jehová. Estas son las dos acciones de Jehová. Pero en capítulo 3, versículo 1, oiremos a Dios hablar otra vez. Y se lo leo brevemente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Ahí les dejo para que estén leyendo el capítulo 3 de Jonás. Ha comenzado Jonás a alabar a Dios con acciones de gracia. Ha regresado a confiar y a obedecer a Jehová como debía haberlo hecho desde el principio. Jehová ha tratado con el corazón rebelde de Jonás. Jehová ha producido en él una actitud que reconoce a su Dios y mucho más. Pero no hemos terminado con Jonás todavía. Dios tiene mucho más para Jonás y Dios tiene mucho más para nosotros en este libro glorioso. Pero por ahora, hermanos, tengo que decir que Dios nos ayude, amén. Que Dios tenga misericordia y nos ayude cuando es necesario aprender a clamar a Dios en nuestra angustia. Y aunque Él trae angustia cuando desobedecemos, cuando no queremos oírle, cuando nos hacemos duros de corazón y descartamos al Señor en nuestra condición de autosuficiencia y soberbia, ¿qué pasa? Dios es bueno también para guiarnos. No. Guiar a todos los desviados. Pero quizás más importante de todo eso, si en este día, esta mañana, en esta hora, en esta época de tu vida, tú puedes, por la gracia de Dios, tornar a Él y decir, Señor, trata conmigo ahora. Que no tenga que yo pasar dificultades. Que tú puedas tratar con mi corazón ahora, hermanos, eso fuera más valioso que cualquier otra cosa. Una de las razones que yo veo en la Escritura que Dios habla de David como un hombre según su corazón es por esto mismo. No fue un hombre libre de pecado y sí cayó. Pero vemos también una gran evidencia en su vida que este hombre había caminado con Dios y agradaba a Dios y vivía de una forma que era prudente y correcta delante de Dios. Pero cuando cayó, también vemos un arrepentimiento muy genuino. No, es un arrepentimiento que se ve en el Salmo 51 que muestra lo que verdaderamente es una vida que sabe, que tiene un corazón según el corazón de Dios. Ahí aprendemos verdades gloriosas que no voy a ellas en este momento. Pero sí pido que Dios nos ayude en descubrir que no necesitamos llegar a tal extremo. ¿No? Y termino leyéndole este versículo de Hebreos 4. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios nos libre de justificarnos en nuestro pecado, de correr ciegamente de su presencia, de pensar que conocemos lo suficiente acerca de nuestro Dios. Que Dios nos ayude y nos conceda un corazón suave. Nos conceda un corazón que le agrada a Él. Que nos dé un corazón que mira a Él y a sus caminos. Padre, gracias por esta oración
Y aún más, Señor, como tú eres manifestado a través de esta oración, como tú eres un Dios sin igual. Gracias, Señor, porque nosotros como hijos, hijas tuyos, aprendemos esta verdad, Señor, y necesitamos esta verdad. Y te pido que tú nos ayudes a aplacar esta verdad, Señor. Que nosotros, Señor, podamos clamar a ti. Y que podamos llegar a angustia, Señor, sin tener que llegar al fondo del mar o a cualquier circunstancia pésima, sino que podamos, Señor, desde inicio, Señor, venir a ti buscando, Señor, que tú nos lleves a esa angustia de corazón por nuestros pecados, que viven y existen y andan y hacen cosas, Señor, en nuestras vidas y destruyen. Y muchas veces no queremos ni admitirlo ni mirarlo. Líbranos, Señor, de esas cosas, aún de pecados ocultos que no conocemos. La palabra nos dice fielmente que debemos escudriñar, ¿no?, nuestras vidas, que tú nos escudriñes y pedir que tú también nos escudriñes y que podamos ver si estamos en la fe como debemos, si estamos andando como debemos. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes con esta verdad. Libra a tu pueblo, Señor, de andar en desorden, en desobediencia delante de ti. Y bendice, Señor, a tu pueblo en gran manera, enseñándonos a clamar a ti. A ti sea la gloria, Señor, en este día. Amén. ¿Me puede ponerse de pie, hermanos? Vamos a terminar en esta mañana.